Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida. A las 10:19 de la mañana en W Radio. Él estudió bioquímica. Empezó el doctorado en genética. Pero no lo terminó porque lo dejó para dedicarse directamente a su pasión, la divulgación científica. Gracias a la prestigiosa beca Knight Science Journalism Fellow, cruzó el Atlántico para aprender de la excelencia periodística en el Massachusetts Institute of Technology, MIT. Ha trabajado como editor del programa de redes de televisión española y en el Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos, entre otros. Él es Pere Estopiñán. ¿Tu cerebro te engaña? ¿De cuál parte, Pere? ¿Te gustó cómo te presenté? Me encantó. ¿Viste? Con un acento impecable. Sí, es vocalizando. O sea, si mi acento fuera de alguna parte de España, ¿de qué parte sería? Yo creo que sería más bien del centro-sur. Del centro-sur. Del centro-sur. Del centro-sur. Sí. Yo no, de España y Génova, ahí en la zona rosa. Ese sería todo. Ok, el nuevo libro, Comer cerezas con los ojos cerrados. ¿Y ese nombre, Pere? Esto es una alegoría a un fenómeno científico que se llama cherry picking, que se refiere a que nosotros, y lo hacen los políticos, lo hacen todo el mundo, pero cuando lo hace un científico es trampa. Seleccionamos los datos que más nos convienen para reforzar nuestras hipótesis. Sí. Imagínate en cambio climático que alguien diga, no me conviene que esto del cambio climático sea verdad. Sí. Dice, oye, fíjate que en tal zona del planeta no ha subido la temperatura. Esto es hacer trampa. Sí, ¿vale? Entonces, claro. yo en el libro reflexiono sobre qué es el pensamiento científico, cómo nos puede ayudar en nuestra vida a tomar mejores decisiones, ser más inteligentes, y digo que al final el pensamiento científico, una de las partes es comer cerezas con los ojos cerrados. Oye, déjenme decirles que este hombre es verdaderamente un genio y un gran conocedor del cerebro humano. Y hoy vamos a hablar de cómo el cerebro, que ya saben que es un tema que nos vuelve locos en este programa, entender los misterios del cerebro humano, es cómo nos engaña el cerebro. Claro, es que el cerebro, si lo piensas bien, no está hecho para buscar la verdad. Está hecho para sobrevivir. La naturaleza, evolutivamente... Para ahí. Sí, claro. El cerebro no está hecho para buscar la verdad. Claro que no. Tú imaginas... O sea que cuando te enteras que tu marido está teniendo sus queveres con otra mujer, tu cerebro no lo quiere ver. No lo quiere ver. Autoengaño. Tu cerebro quiere sobrevivir un divorcio muy duro, una ruptura familiar, claro. ¿no? Porque Los esto hijos llorando. Le protege. Claro. Está protegiendo a la familia. Este autoengaño del cerebro, que se autoengaña de muchísimas maneras, tanto en la percepción, como en la memoria, como en los cálculos, ¿vale? Si yo te digo, hay un libro muy interesante de Daniel Kahneman, que lo cito en el libro, que es Think Fast, Think Slow. Piensa rápido y piensa lento. Y tenemos dos maneras de pensar en el cerebro. Si yo de repente le digo a la audiencia, el médico le recomienda que tenga una operación muy delicada. La posibilidad de sobrevivir es el 90%. ¿La harán o no? Sí. Muchas personas dirán sí. Si yo le digo, es el 10% de morir, ¿la harán o no? Menos personas dirán que sí. Sí. De la manera y es lo mismo. Claro, es lo mismo. De la manera como lo presentas, este es uno de los muchos engaños de cálculo que tiene nuestro cerebro. Y lo interesante es que si sabemos, primero asumimos que el cerebro no es una máquina que refleja fielmente la realidad, ¿vale? Y que nos engaña de manera sistemática. Es decir, nos engaña de manera estructurada. Si somos capaces de reconocer estos engaños, podemos de alguna forma protegernos. A ver, dame un ejemplo. Primero, vamos a hablar de los engaños de la percepción. Ajá. Esto lo utilizan mucho los magos, y las ilusiones ópticas son las más conocidas. No sé si tenéis algunas imágenes que os he pasado, que quizás se puede jugar. Ahorita las vamos a mandar por Twitter. Vale. Claro. Entonces, las ilusiones ópticas es... Un ejemplo que no hace falta la ilusión óptica. Si vas por la selva y ves un palo, te pensarás que es una serpiente. Es más práctico que si ves un palo pienses que es una serpiente, que si no ves una serpiente pienses que es un palo.
Claro. Sí, ¿vale? sí, sí. Entonces el cerebro nos protege, ¿vale? Entonces vemos la realidad de una manera distorsionada. Por el entorno en el que estás, Claro, porque nos protege. porque te protege de mejor si pienso que es una serpiente, porque si pienso que es un palo y es Y una eso- serpiente, Adiós. puedo Claro. morir. Claro. Puedo morir. Claro, Aquí estoy viendo una imagen que les voy a mandar por Twitter, que son 2 mesas. exacto. Son 2 mesas que en realidad son idénticas. Pero si las pones, Sí, no sé sí. si la gente las está viendo, Sí, parecen sí. completamente diferentes. No, cero son idénticas. ¿Cómo? No son idénticas. No, son idénticas. Si mides el lado de la derecha de una y el lado de la derecha, lo podéis hacer, son exactamente idénticas. No son idénticas. ¿Que sí? Te lo juro que no estoy percibiendo una cosa idéntica para nada. No la estás percibiendo, pero lo es, porque el cerebro no refleja la realidad de la manera. Los magos. Los magos muchas veces, cuando hacen ese típico truco que cogen una moneda Sí. y la esconden, tú estás viendo la moneda como la coge de una mano y la pone en otro sitio. No está la moneda. El cerebro se la inventa. Porque es lo más lógico de pensar. Tú ves unas monedas, haces la acción y el cerebro lo está... Ahora, lo bonito sería que alguno de los oyentes midiera... A ver, midan la los- mesa que les acabo de midiera la mandar. mesa y Midan midiera- la mesa que les acabo de mandar y ustedes díganme si a ojo de buen cubero les parece que esas 2 mesas miden exactamente Yo ya lo las vi, mismo. las puedo ver otra vez. Te lo juro que no miden lo mismo. Pero ahorita la van a ver. ¿Apostamos algo? A ver, ¿esas 2 mesas miden lo mismo, Rebeca? No, hombre. Para nada. Pere, cero. No nos engañes. Bueno, medidlo. ¿Qué es la ciencia? Ajá. La ciencia no es fijarnos en las opiniones. La ciencia es medir. ¿Qué? ¿Son iguales o no? Son igual. Sí, ¿Son mire, iguales? Son Sí, iguales. igual. La ciencia es medir. La ciencia no es fijarnos en las opiniones, no es fijarnos en las apariencias, sino es tomar medidas. Ahora, este engaño del cerebro en cómo percibimos las cosas, aplícamelo a cómo nos engaña en la percepción de las emociones de alguien más, en la percepción del día a día, de lo que vivimos, de cómo vivimos a alguien, de cómo vivimos una situación, tú diferente a mí. Mira, en las emociones están en la base de la toma de decisiones, ¿vale? Por ejemplo, si estamos tristes o estamos contentos, no nos gustan las mismas personas. Incluso si estamos hambrientos o no. Hay un experimento muy gracioso donde se cogió a varios alumnos y a unos se les dijo, ven habiendo comido muchísimo. Y a los otros se les dijo, ven sin haber comido. Y se les enseñó la misma foto de una chica distorsionada de más delgada a más gruesa. Los que estaban saciados preferían chicas más delgadas y los que estaban con hambre preferían chicas más gorditas. Y es porque el estado emocional interno te hace que te guste más una persona u otra. Si tú acabas de conocer, en otro ejemplo, si acabas de conocer a alguien y estás triste, te gustará más o menos que si estás contento. Las emociones las subestimamos a veces a la hora de tomar decisiones. Y yo creo que es algo que cuando se habla de inteligencia emocional, se trata de entender, de saber cómo funcionan nuestras emociones. Bueno, entonces eso comprueba la teoría de mi mamá, que dice, la soledad es muy mala consejera. Claro. Porque cuando uno está solo, es como ir al súper con hambre. Exactamente, ese es un Cuando ejemplo uno que está también lo solo, pone. con cualquier alpiste se empacha. O sea, con cualquier cosa te parece. Cuando tienes Claro. hambre de hombre, hambre de amor, hambre de soledad o hambre de un Twinkie, pues no vayas al súper de compras Claro. porque vas a tomar muy malas decisiones. Exacto, porque estás condicionándote. Piensa en otros ejemplos que ya no son solo de emociones, y es muy cotidiano. Un vino caro nos parece más bueno, ¿vale? Y Claro. esto Sí. lo podemos entender. Sí. Pero cuando se han hecho escáneres cerebrales de un vino caro, de alguien diciéndole, prueba este vino con una etiqueta de $5 y este vino con una etiqueta de $50. Los escáneres cerebrales dicen que el de $50 también daba más placer, pero habían cambiado las etiquetas. Es decir, el vino bueno era el que tú pensabas que era barato. En cambio, el cerebro, solo por el precio, lo interpretó como más bueno. ¿Vale? O sea, la sugestión Claro. nos condiciona lo No, que y en las pensamos. marcas es muy común esto. Claro, perdón, nada más rápidamente. Bueno, ahorita regresando del corte, te voy a contar un ejemplo del vino, pero no en una persona. Se Y van yo a de traumar. corbatas. Regresando en W Radio. Are you ready?
estamos de vuelta. Estamos hablando con Pérez Tupinyá, del Instituto de Massachusetts de Tecnología de MIT. Es un genio en el estudio del cerebro humano y acaba de lanzar un nuevo libro que se llama Comer cerezas con los ojos cerrados, El ladrón de cerebros, y que de hecho ahora en televisión española lanzan próximamente El cazador de cerebros contigo, pero muchas felicidades. Pero estamos hablando de cómo el cerebro te engaña y la importancia de las emociones. Antes de irnos a corte, hiciste un ejemplo, ¿no? Ajá. De cómo una botella de vino que percibe a alguien como más cara te gusta más y te genera más placer. Yo les conté de un estudio muy interesante que hicieron en Discovery y de hecho hicimos un programa sobre eso que se llamaba The Science of Sex Appeal, la ciencia del sex appeal. Y fue muy interesante porque a unas chavas les enseñaban en la calle la foto de un hombre y les decían, este hombre gana $1,000 al mes, este hombre no acabó la carrera, este hombre pues tiene un trabajo X y era como un muy mal trabajo, este hombre sigue viviendo con su mamá y este hombre, ya sabes, tiene tal edad. Del 1 al 10, califícame físicamente qué tan atractivo te parece. Y entonces le ponían 6, le ponían 5, le ponían 7. A otro grupo de mujeres le enseñan la misma foto de ese hombre y le dicen, este hombre gana $1,5 millones al año, es un gran emprendedor, es un hombre muy exitoso, es un hombre que tiene un doctorado en Harvard y pintan a este hombre, ¿no? Como maravillosamente exitoso. Y le dicen, califícame del 1 al 10, ¿qué tan atractivo te parece físicamente este hombre? 9 y 10, ninguna calificación abajo. Cómo la percepción de la persona cambia el nivel de atractividad que tiene hacia ti, ¿no? Fíjate que te voy a explicar otro estudio Mátame muy parecido. Mátame ese estudio. No, otro muy parecido. Tú enseñas una fotografía de un hombre, ¿vale? Dices, califícala del 0 al 10. Ahora enseñas la misma fotografía, pero al lado de la fotografía de un hombre que es parecido a él, pero un poco más feo. Y dices, no, califícame la misma. Y te dicen que es más guapo. Claro. Es decir, si quieres ligar, vas a una fiesta acompañado de alguien que se parezca a ti, pero que sea un poquito más feo. Porque Es el síndrome de tengo pura amiga fea. ¿No? Sí, claro. ¿No? Pues, Para que yo me vea más guapa. Pues eso existe, Exactamente. porque el cerebro al final, lo que decíamos, no está preparado Sí. para interpretar el mundo de una manera fidedigna. Claro. O sea, si yo le pregunto a la audiencia ahora, A o ver, a ti mismo, pregunta para todos ustedes, cuenta bien. ¿os acordáis de hoy cuando habéis desayunado? O sea, recordaros. Sí. Recordad a vosotros mismos, los oyentes, que se Sí. acuerden de ellos estando desayunando. ¿Qué ven? Yo sentada tomando fruta. Vale, esto no lo has visto. Es imposible que te hayas visto a ti misma. Sí, claro. De Muchos entrada, oyentes, Sí, y yo te iba a vosotros decir, mismos, yo parada en mi baño, Ajá. claro, peinándome y mordiendo pedazos de una quesadilla. Sí, se no lo te acaba viste. de inventar. La Lo memoria inventaste, no es claro. fiel. Sí, lo acabo de inventar. Que lo acabas de inventar. Tú no te has podido ver a ti misma. Todos recreamos. Es una manera de demostrar que las memorias son inventos. No es algo que queda guardado de manera literal. O sea, el cerebro lo recuerda. Bueno, y sobre todo si está influenciado por un evento traumático o lo que sea, pues lo recordará de manera diferente. ¡Qué Esto- impresionante! Claro. A ver, ahí les va otra. Acuérdense de la primera vez que se dieron un beso en la boca, apasionado, enfermo, con su pareja. Sí, claro. Lo estamos inventando. Y te estás viendo a ti mismo o a ti misma. Estoy viendo de afuera a dos personas besándose en la boca. No Ajá. estoy El imaginando. primer plano de la mejilla. Claro, Exacto. no estoy imaginándome la nariz y un ojo Ajá. del fulano al que besé. Claro, pero el cerebro se lo inventa todo. De hecho, en el libro hablo de Elizabeth Loftus, que es la primera, le dieron un gran premio como psicóloga por demostrar que muchos testigos en juicios de accidentes, de tal, por el estrés se inventaban cosas. Pero ella misma
generó una cosa que se llamaba Guided Imagination, imaginación guiada, un proceso por el cual es capaz de implantarte recuerdos falsos. Y exactamente era un recuerdo de que de pequeño te habías perdido y alguien te había recogido y llevado a casa. Sabías que no había pasado y ella, mediante hacerte recordar unas cosas, mediante condicionándote, te llegaba a insertar el recuerdo en tu memoria como fiel de que eso había pasado, de que tú de pequeño te habías perdido en un centro comercial, un señor mayor te había llevado a casa y tú estabas convencido de que eso había pasado y no había pasado, claro. Te lo había implantado, eran recuerdos implantados. Y esto, los astrólogos, los mediums, todo eso es lo que hacen. Realmente cuando ves a alguien que va a un tarotista y le empieza a hacer preguntas, que si esto, que si lo otro y tal, y hay ese momento que dice, ¡ah! Me acaba de descubrir una cosa que cómo puedes saber, yo la tenía olvidada, ni me acordaba de que esto había pasado. De hecho, nunca se lo había explicado a nadie, porque no había ocurrido. Es un recuerdo que te acaba de implantar. ¿Vale? Son recuerdos implantados. Oigan, y algo bien interesante, si ahorita les preguntamos, cuentavientes, piensen en uno de los mejores recuerdos que tengan. Y ahora piensen en uno de los peores recuerdos que tienen. Esos dos recuerdos tienen algo en común, que son las emociones. La emoción. Sí, la emoción. A ver, claro. explica. Sin emoción no hay memoria. Es No decir, hay almacenamiento. Es que la emoción es lo que marca la importancia de un evento. Cuando un evento es importante, sea por bueno o sea por malo, esto es relevante para ti. Tú tienes que saber que has ido a tal zona de la ciudad y es peligrosa. Y has tenido un susto porque alguien casi te atraca. Eso lo tienes que recordar. Esta emoción negativa está ayudando a tu cerebro a decir, esto lo fijas, esto lo guardas, porque es relevante, porque allí no tienes que volver. O si vas a un restaurante que es muy bueno y tienes una emoción muy positiva, entonces el cerebro quiere que lo recuerdes. O sea, la emoción está en la base del aprendizaje. Y por eso es muy importante estimular a los jóvenes. Por eso es muy importante que la información tenga algún tipo de emoción, que no sea plana, que haya una historia, que haya cualquier cosa que despierte las emociones para hacerte aprender. Para Oye, que amarre. oye, claro. Ahora, tú puedes engañar a tu cerebro a desrecordar una emoción negativa. Sí. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Y esto es súper novedoso, ¿eh? Los psicólogos lo han estado haciendo durante mucho tiempo. Pero ahora hay neurocientíficos que están investigando cómo borrar recuerdos. Y esto lo explico en el libro también. A ver. De hecho, yo conocí a una que, era una neurocientífica que me alquiló un piso en Nueva York, ¿vale? El primer piso que yo alquilé en Nueva York. Y me dice, mira, tú estás viendo la puerta de este edificio, ¿vale? Entonces se está creando unas conexiones neuronales. Cada vez que recuerdes esta puerta, se revivirán, se llama reconsolidation, se revivirán estas conexiones neuronales. Si en ese preciso momento yo te hago un pequeño electroshock en el cerebro, o te doy una sustancia química que inhibe la síntesis neuronal, las sinapsis neuronales, tú vas a olvidar ese recuerdo. O sea, esta puerta va a desaparecer de tu memoria. Y Por eso, pero todos los cuentavientes que traen el corazón roto y que ya quieren olvidarse del fulano o de la fulana, ayúdales. Claro. Bueno, hay Ahí, ¿cómo? películas sobre esto. Pero mira, sobre las emociones y la memoria, una cosa que es muy práctica también para las personas cuando van de vacaciones. Una cosa que se ha visto, que recordamos de las vacaciones, que nos han gustado más o nos han gustado menos, los eventos del final pesan mucho más que los del principio. Sí, Y eso tiene una cierta lógica. Pero, cuando vamos de vacaciones, lo que solemos hacer es siempre concentrar las cosas más importantes, las que queremos ver al principio. Claro. ¿Vale? Nos vamos a Nueva York y el primer día ya subimos al Empire State Building, al Estatua de la Libertad, ahí está y todo. Entonces, un consejo, sabiendo que tu cerebro valorará la experiencia global más en función de lo que pase, al principio sí, pero sobre todo al final, entonces tenemos que guardar algo que nos haga mucha ilusión para el final. Claro, pero a ver, yo te lo voy a poner más difícil. Venga. ¿Ok? Porque como científico tienes que entender las artes amatorias. Y les voy a hacer un super paro, cuentavientes. Cuando uno tiene una ruptura espantosa, Sí. obviamente los primeros días o semanas estás acordándote del final, que normalmente los finales son amargos y horrendos. Pero luego tu cerebro te empieza a hacer una jugarreta asquerosa, que es empezar a recordar el principio.
Sí. cuando todo era bonito. Entonces, sustituyes el horror del final por la fantasía de todos aquellos lindos momentos que viviste que te hacen beber y marcarle a la susodicha a las 3 de la mañana. Ya. A ver, explícame No, esa. porque claramente en un momento de estrés el cerebro quiere de alguna forma protegerse, y para él en ese momento protegerse quiere decir intentar salvar esa situación de pareja que puede conllevar una familia o lo que sea, pero es un autoengaño. Todo el amor en sí es un autoengaño. Es una bueno, es un poco, o sea, A ver, ilusión. dilo, o sea, dilo. la- Díselos a los cuentavientes. el amor es una distorsión cognitiva Sí, ajá. que nos hace percibir solo las partes más positivas de una persona y no ver las negativas. Tanto el amor romántico como el amor de madre, el amor de la abuela. La abuela, cuando ve al hijo, a su nieto, pues no ve lo negativo, solo ve lo positivo. Pero te digo una cosa, el otro día creo que estábamos hablando de esto, que yo les di una teoría al aire, que yo creo que es exactamente lo que estás diciendo. El amor es un invento. Es una trampa evolutiva. No, pero es un invento de uno. Eh. O sea, yo decidí enamorarme Liarte con un fulano. de mi marido, de Juan. Ajá. Entonces Juan y yo estamos inventándonos que estamos encantados y felices y la casita y los hijitos y que nos amamos increíbles. Pero así mismo, tú te lo puedes desinventar. Claro que sí. Lo que les quiero decir es que una relación existe siempre y cuando tú te lo estés comprando. Sí. ¿Ya? A ver, dilo mejor que yo. No. Yo creo que lo puedo decir en unas palabras más técnicas, pero A el ver. concepto es este. O sea, yo creo que incluso con a nivel familiar es casi más obvio, ¿no? De cómo las madres o las abuelas a sus hijos, o sea, distorsionan la realidad, ¿vale? Pero es que es adaptativo, evolutivamente hablando, ¿vale? Si tú quieres proteger la familia, si tú quieres... Es el gran ejemplo de que lo que importa para sobrevivir no es la verdad, ¿vale? Para que tus genes se expandan, Sí. ¿vale? No importa si la objetividad de analizar a esa persona o ese hijo de manera es verdad. No. Tienes que ser subjetivo. Por eso la ciencia decimos que a veces es antinatural, porque te fuerza a ver una mirada más objetiva de las cosas, y nuestro cerebro no está preparado Claro, para por eso cuando te dicen, a ver, acuérdate de un momento, momento increíble, y te lo digo rápidamente por un ejercicio que yo hice en una regresión. Yo acababa de ver unas fotos y me vi en una foto de 3 años, chiquita, en un columpio. Dije, ay, qué buena foto está en blanco y negro, y la guardé, ¿no? Cuando hago este ejercicio de regresión. Me dice porque me lleva a lugares como muy escabrosos, entonces me dice, no, regrésate a un momento feliz. Y mi momento feliz fue esa foto, que ni me acuerdo en dónde fue, ni en qué parte qué fue, ni sé quién me estaba columpiando, ni nada. Entonces, ese fue mi momento feliz. Y Claro. cada vez que traigo así como apachurro, así que digo, tengo que levantar esto, me estoy acordando de una foto, no de un momento, ¿sí me explico? Sí, claro. Ah, O sea, la foto me hace a mí tener una emoción que nunca... Que igual y ni te No, la pasaste bien en igual esa y foto yo ya- del columpio. Exactamente, sí estoy riéndome, pero igual yo ya me quería ir, o no sé, o no estar en ese parque, no sé, ¿no? Pero me creé yo esa emoción que nunca viví, nunca sentí y ni me acuerdo. claro. ¿No? Es que se lo inventa todavía. Dejadme que os explique, por ir a otro tema también de engaño, pero en este caso, imaginemos la siguiente situación, ¿vale? Que los oyentes se la imaginen también. Estás conduciendo un tren, ¿vale? Y de repente ves a 5 personas atadas en la vía. Y dices, ostras, que las voy a... Es una situación hipotética, ¿eh? Sí. Que las voy a atropellar. Y dices, vas a frenar. Y dices, ostras, que no van los frenos. Y dices, les voy a atropellar. Y entonces ves que puedes desviar la vía y solo hay una persona atada. ¿Vale? ¿Giraríais o no giraríais? ¿Atropellaríais a uno en lugar de 5? Por supuesto. Por supuesto. El 95% de personas dicen, sí, giraríamos. Siguiente situación. Tú ves que el tren va a atropellar a esas 5 personas. Tú estás fuera, ¿vale?
ves que no hay nadie en la máquina, o sea, que les va a atropellar seguro. Y estás cerca de alguien gordito que si lo puedes empujar, lo va a atropellar el tren, pero lo frenará, y sabes que morirá esa persona, pero salvarás otros 5. ¿Lo haces o no? No. ¿No lo haces? No lo haces. La mayoría... Explica por qué. Porque tenemos una mente moral, ¿vale? Que es una cosa que es innata también. No calculamos de manera racional. Porque si calculamos... De hecho, eso se hace con diferentes personas y los psicópatas dicen que sí que lo empujarían. Al gordo. Porque el cálculo es morir 5 o morir 1. Pues morir 1 es mejor. Hay incluso un ejemplo extremo, que es decir, estás frente a un hospital con 5 personas que necesitan un trasplante porque si no se mueren en 10 minutos y, bueno, pues coges al azar una persona y le quitas 5 órganos y lo salvas. ¿Lo harías? Nadie dice que lo haría, pero vuelve a ser lo mismo, racionalmente. Pero como somos seres morales, tomamos decisiones basadas en esta moralidad. Y hay un estudio, este es un test muy famoso que se llama The Trolley Test, y es para analizar juicios morales. Si te pregunto en inglés, ¿vale? Es posible que seas un poquito más psicópata, es decir, un poquito que en la situación de empujar a alguien haya más probabilidades de que digas que sí. Porque en la lengua que no es la propia, en una segunda lengua, tenemos menos carga emocional. Si a ti te insultan en inglés, no te importa tanto como sí, claro. si... Fuck you. O que te digan... De hecho, tú puedes mentir más fácilmente en inglés. Y es verdad. Y Y he es vivido ahí, en Estados Unidos. O sea, y es verdad que tienes menos carga emocional con una segunda lengua. Y esto está demostrado empíricamente en varios... Que sí, tú puedes mentir, no te genera tanto rechazo mentir en inglés o que te insulten en inglés como en español. Oigan, regresando del corte, si tienen cualquier otra pregunta para Pere, se la vamos a hacer. Dice aquí Tani, el amor es una trampa evolutiva. Oh, mi Dios, maldita sea, supongo que no he evolucionado lo suficiente. Regresamos y seguimos hablando de los misterios del cerebro humano con Pere Estupiñán de el Massachusetts Institute of Technology en W Radio. Ya volvemos, no se vaya. W Radio 96.9. Escríbenos. Radio, Twitter, Facebook, Periscope, wradio.com.mx y martadebaile.com. 360. Estamos donde estés. 11:04 de la mañana en W Radio y estamos hablando con una de mis personas favoritas porque ya saben que somos fans del cerebro humano. Y Pere Estupiñán es bioquímico, tiene un doctorado en genética, es graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts, de MIT. Es un gran autor de libros y está lanzando un libro que para todos los que les encanta entender cómo funciona su cerebro y por qué funcionamos como funcionamos, léanlo, se llama Comer cerezas con los ojos cerrados. La editorial es Debate y lo venden en todo el país. Y estamos hablando de cómo el cerebro nos engaña. Entonces, es muy chistoso porque aquí te pregunto una cuentaviente, Pere. O sea, el fulano, Pere, ¿me rompió el corazón o me rompió el cerebro? Ajá, claro. Buenísimo. Yo creo que te rompió el cerebro, clarísimamente. Sí. Clarísimamente, te rompió la parte más primitiva del cerebro, que es el sistema límbico, que es donde guardas las emociones, y es la parte que envía mensajes constantes a esta parte más novedosa del cerebro, que es el córtex prefrontal, ¿vale? De hecho, son las partes que toman, lo que decíamos antes, de tomar decisiones rápidas o tomar decisiones lentas. La parte de las emociones toma decisiones rápidas, ¿vale? Para sobrevivir. Y piensa que... O sea, somos evolutivamente muy novedosos. ¿Sabes cuánto pesa el cerebro de un cocodrilo? ¿Cuánto crees que puede pesar el cerebro de un cocodrilo? 50 gramos. 10 gramos. Pequeñitito. Es nada. Sí, simplemente Un le puñito sirve de para cacahuates. hacer acción-reacción. Le llega una señal de la vista de algo que se está moviendo, pues lo muerde. No hay reflexión allí. Nosotros somos unos seres... Piensa otra cosa. Cuando vas a un zoo y ves delfines y ves ballenas, a un los zoológico, shows, a un zoológico, cuando vas a un zoo, a un zoológico, ajá. Si te fijas, ballenas y delfines son mamíferos,
Son animales que tienen un pasado evolutivo terrestre, después volvieron al mar, pero son mamíferos. Tienen un cerebro mayor. Tú nunca verás un show con tiburones o con atunes, con peces que tienen un cerebro minúsculo, que no sirve para nada ese cerebro, sirve solo para pequeñas cosas. Las ballenas delfines ya son un grado superior en la evolución del cerebro que les permite aprender pequeñitas cosas. Los monos. ¿Vale? Y los monos, que son primates, ya pueden aprender todavía más y tener incluso vida social, ¿vale? Y tener una memoria más sofisticada. Y nosotros, lo que tenemos, la gran cosa que nos distingue, es que podemos pronosticar el futuro. Es decir, think fast, think slow. Piensa rápido, piensa lento. Pensamiento rápido, pensamiento lento. A nosotros, en algunas circunstancias, las emociones, ¿vale?, de esa persona que su pareja le ha roto el cerebro, le manda un mensaje de confort a corto plazo. Porque las emociones del cocodrilo, que son las mismas que tenemos en el sistema límbico, solo se preocupan por el corto plazo, ¿vale? Entonces, por eso es importante saber utilizar toda esta parte más nueva del cerebro, que piensa a largo plazo, y decirle, ostras, utilicemos esta capacidad que tenemos para saber cuándo controlar. No siempre tenemos que controlar las emociones, pero saber cuándo tenemos que controlar esos mensajes rápidos que nos dicta el cerebro. Claro, Que te esas hace- trampas. Sí, esas de la trampas, gratificación claro. inmediata. Si de, a una- ¿me como este pastel Claro. o me veo divina en Acapulco en Y el es me lo verano, como, en y es bikini? me como el pastel. Y es me como el pastel. Claro. Sí. Y Para de no hecho- tomar decisiones y de como el hecho- borras. Y de hecho, el deseo de comer el pastel puede engañarte otra vez. Puede hacer que tú pienses, no, pero es que me lo como porque después ya no comeré por la tarde, Sí. o es bueno, o sea, estás alterando toda tu capacidad cognitiva, es un sesgo cognitivo en función de esta emoción. En la toma de decisiones están nuestras emociones y nuestro juicio rápido. Si yo a alguien, de manera muy rápida, le digo, alguien que va a comprar unas zapatillas, ¿vale? Y les cuestan 100 pesos. Y dicen, mira, es que a 10 minutos caminando hay unas que cuestan 90 pesos. ¿Irías a cambiarlas? Bueno, un porcentaje de la audiencia diría, sí, pues camino 10 pesos, 10 minutos me ahorro 10 pesos. Si vas a comprar unas zapatillas que valen 1.000 pesos y a 10 minutos hay unas que son 990, ¿irías 10 minutos a ver? Pues muchas menos personas irían. No, Claro. ay, por Y 10 el- pesos que voy a caminar, güey. Pero son Sí. 10 pesos igualmente los dos. Sí. Pero el Sí. pensamiento rápido te hace eso. Luego todos, con el pensamiento lento, sabemos que es lo mismo. ¿Vale? Pero la intuición rápida Sí, el instinto. es un engaño. El instinto. Es decir, ostras, de 1000 a 999 no es lo mismo que de 10 de 100 a 90. Claro, Sí, claro. claro. Les vamos a subir ahorita el De podcast 190. del tema que justamente hacía referencia a Daniel Kahneman, que hicimos con Enrique, sobre el artículo Why Smart People Are Stupid. Y Ajá. habla justamente de Porque esto. la gente Exacto. inteligente es estúpida. Ajá. Ahora, ahí te va. Les va a doler horrendo, porque aparte es uno de los temas que más éxito tiene cuando lo tocamos. ¿Conoces a un fulano o a una fulana? Te fascina. Te invita a salir. Y te das cuenta que es casado. Pero las posibilidades de pasar una noche delichocha y de pasarte la bomba y de revivir todas esas emociones neurológicas y físicas que sentiste la primera vez que conociste a tu pareja, que cero ya la sientes porque llevas 15 años casados con ella, son tan atractivas Ajá. que quien toma la decisión es tu cerebro primitivo. Y a lo mejor tu cerebro, tu córtex prefrontal te dice, güey, es un desmadre, Marta de Baile lo dijo en su programa, las posibilidades de que te cases con esta fulana o este fulano y que deje a su esposo o a su esposa son, o sea, slim to none, va a estar muy difícil, las relaciones así no funcionan, y tu cerebro primitivo de, vas, güey, vas, Sí. vas, güey, vas, o cómo es. Exacto. Y entonces podemos tener autocontrol o no. Es que la clave no es el deseo. Sí. La clave es la inhibición. Ajá. El deseo lo tenemos casi todos por igual. Piensa en personas adictas, personas que no pueden controlar. La clave no es que tengan mucho más deseo de tomar una sustancia, de tomar alcohol, es que no tienen control. O sea, no tienen posibilidad de freno. No pueden, ese pensamiento a largo plazo no puede frenar el deseo
corto plazo de las emociones. Entonces, lo mismo, esta situación que estabas planteando de conoces al casado Sí, y tal, sí. pues muchas personas pueden tener este freno, esta inhibición. Pero ¿qué pasa cuando tomas 2 copitas de más? Uy, ¿El alcohol claro. dónde afecta? El alcohol afecta al córtex prefrontal. Por supuesto. No afecta a las emociones. Las emociones son exactamente las mismas. El deseo de enrollarte con esa persona, de hecho, es incluso un poco peor, un poco menor, porque también es un depresor del sistema nervioso. Sí. Apaga de manera generalizada el cerebro el alcohol. Pero lo que más apaga es la inhibición, ¿vale? Te quita el freno. Te quita ese pensamiento sofisticado a largo plazo. Sí. Te atonta. Sí, Entonces, claro. al atontarte y no hacer tantos cálculos racionales, te dejas llevar solo por la emoción. Yo creo que es muy útil plantearse que el cerebro está todo interconectado, pero plantearse esta emoción y razón a nivel práctico sí que funciona planteársela como 2 cosas diferentes, que luego están muy correlacionadas, pero y este pensamiento a largo plazo y este pensamiento corto. Ahora, como lo hemos dicho muchísimas veces en el programa, mi abuela decía algo que es justamente lo que acabas de decir. Decía, una mujer que bebe es una mujer posible. Claro, porque quita el freno. Exacto. Quita el freno. Y eso es otra cosa que les hemos explicado sobre el tema específicamente del alcohol y los adolescentes cuentavientes, que aquí Silvia Martín del Campo del Sinvestá ha venido a explicarlo 20 veces, que justamente de lo que está hablando Pere, que es la parte del cerebro que está atrás de la frente, que es el córtex prefrontal, en los adolescentes no se termina de desarrollar hasta los 21 años. Más menos, ¿no? Sí. 21 años más o menos. Entonces imagínense un córtex prefrontal inmaduro, más alcohol, así suceden las Exacto. estupideces. Y por eso tienen menos sensación de riesgo. O sea, los adolescentes, aunque no hayan tomado, o sea, tienen menos miedo hacia lo que pueda pasar. Sí, O sea, menos son más- posibilidad de calcular el riesgo. Sí, porque hay zonas específicas del cerebro que tardan más en desarrollarse. Sí. Ahora, dijiste en el corte, ¿el amor está en las neuronas o está en las de hormonas o dónde está? A mí como bioquímico que he escrito sobre la ciencia del amor y la ciencia de la sexualidad siempre me dicen, háblame de la química del amor, la química, y yo ya estoy cansado de la química del amor, porque todo lo que ocurre en el cerebro es química, eso seguro. O sea, el único lenguaje que entienden las células es el lenguaje químico, ¿vale? Pero al final yo defiendo que el amor está más en la memoria que en la química. O sea, Es decir, tú cuando estás no enamorado locamente, eso sí que es un estado muy químico, de adicción, pero cuando dices yo amo a esta persona, no lo haces por lo que estás sintiendo en ese momento, a nivel químico, lo haces por el recuerdo de todos los eventos que has vivido juntos, y eso te genera evidentemente un bienestar, pero es por la memoria y es por la proyección de cosas que ves en el futuro. Es decir, ay, amo a esta persona porque te ilusiona mirar hacia el futuro con ella, y porque recuerdas cosas del pasado que te han... Entonces, no es ni literalmente en el enamoramiento. yo ya te entendí. ¿Y saben qué? Perdón, pero todo lo que está diciendo Pere está comprobando mis teorías. ¿Cuántas veces no les he dicho que cuando uno rompe con una persona, en la gran mayoría de los casos, lo que te duele es romper la foto de lo que pudo ser y no fue? Exacto. Lo que duele es la ilusión rota. Es lo que yo imaginé que iba a poder suceder y que ya no va a suceder porque ya rompí. Pero si hubiera sido Pere, Nacho, Joaquín o Iván, da igual. Claro. O sea, no es la persona, es lo que esa persona representaba. De hecho, cuando empiezas a crear un universo alternativo hacia futuro, una ilusión que ya no incluye a esta persona, Sí. pero ves algo hacia el futuro que también te genera ilusión, sea otra persona, o sea las posibilidades de viajar, Sí. o sea dices, mira, pues tampoco se está tan mal solo porque podría hacer esto, generas otras ilusiones que ya pueden sustituir a la ilusión desaparecida. El vacío de la otra. Claro. Bueno, es que yo podría hablar con Pere horas, cuentavientes, horas. El libro se llama Comer cerezas con los ojos cerrados. Si tienen televisión española, el programa se lanza ya en un par de semanas, El Cazador de Cerebros. Y como siempre, es un placer tenerte acá. No, para mí igual. Les vamos a mandar un Muchísimas regalito por Twitter. Quiero que vean esa imagen. Esa imagen
es un ajedrez. ¿Y cuál es la Ajá. pregunta? Verán varios cuadros, más oscuros y menos oscuros. Habrá un cuadro con una letra A y un cuadro con una letra B que les parecerán que uno es oscuro y el otro es claro. Pero en realidad, si tapan el resto de cuadros, verán que son exactamente del mismo color. Si no los tapan, es imposible verlo, pero si tapan el resto de cuadros, verán que son la misma tonalidad. Sí, Van a ver exacto. los engaños del cerebro. Pere, qué diversión tenerte aquí. Muchas gracias, ¿eh? A vosotros. Y toda la suerte con tu nuevo programa. Gracias. Son 11:17 de la mañana en W Radio. Este mes, en Revista MOA, en portada, Gael García. Cómo ser un mexicano chingón. 156 razones para sentirnos orgullosos como mexicanos. Descubrimientos, naturaleza, gastronomía y ser uno de los países más felices del mundo. Te achicas ante los retos, deja de rajarte y sé tu propio héroe. MOA Septiembre. 200 páginas llenas de verdades y razones para sentir orgullo mexicano. Una revista de Marta de Baile.